En este video que vamos a ver cómo desarrollar la práctica de la unidad número 2. Entonces el objetivo de la práctica es comprender el concepto y utilidad de las funciones paramétricas y funciones polares. La fecha de entrega de esta práctica es el día viernes 11 de septiembre. Solamente ese día va a ser como fecha límite la máxima fecha para entregar esta práctica que vamos a llevar a continuación. Se puede entregar antes, no hay ningún problema, pero la fecha límite es el día 11 de septiembre. Entonces la vamos a desarrollar en el software GeoGebra. El procedimiento es el siguiente. El inciso A nos pide trazar una función paramétrica en R3, en 3 dimensiones, por medio de un punto, un deslizador y un lugar geométrico de ambos. Entonces vamos a proceder a realizar dicha gráfica. Aquí ya tengo abierto el GeoGebra, ya está en la zona de 3 dimensiones, en la vista de 3D. Entonces lo que voy a realizar es precisamente ingresar una coordenada. Aquí cuando me aparece la cruz es que ya puedo ingresar la coordenada. Ya está aquí mi coordenada ingresada. Quiero ahora ingresar un deslizador. Un deslizador es un elemento que yo voy a utilizar para generar una animación de esta coordenada. Este deslizador únicamente me aparece en la vista gráfica de 2D. Así es que me voy aquí a vista gráfica en 2 dimensiones. Y acá de este lado ya tengo habilitada la vista gráfica, y como en esta vista gráfica, pues ya tengo aquí la opción para el deslizador. Entonces le doy clic aquí en deslizador. Le doy un clic aquí en la pantalla para vista gráfica. Y automáticamente voy a crear un deslizador. Este deslizador es un parámetro que va a estar variando completamente. Me voy aquí a ángulo. Me propone que sea el ángulo alfa, así lo voy a llamar, así es que así lo voy a dejar. El deslizador lo voy a crear de 0 hasta 720 grados. Entonces ese va a ser mi deslizador. Entonces aquí está una barra con el deslizador. Ahorita el deslizador tiene un ángulo de apertura de 45 grados y aquí también está definido. Entonces voy a hacer que esta coordenada del punto A tenga ecuaciones paramétricas. Para eso le doy clic derecho. Me voy a propiedades. Lo que voy a hacer es que para la coordenada X, para la coordenada Y y para la coordenada Z de este punto que está aquí, voy a ingresar una función. Y esa función va a depender del parámetro alfa. Usualmente en funciones paramétricas o ecuaciones paramétricas utilizamos el valor t. Dependen de un valor t. Aquí va a depender de un ángulo y va a ser el ángulo alfa. Por ejemplo, se me ocurre que en x la función paramétrica que lo defina sea 7 por asterisco, coseno, abro un paréntesis, y va a ser precisamente coseno de alfa. Alfa es este valor que está aquí. Como ahorita tiene un valor de 45 grados, va a tomar precisamente ese valor. Mi coordenada y va a ser 2 por la función seno, y va a ser el seno también de ese mismo ángulo alfa. Cierro otra vez el paréntesis. Y la coordenada en z, porque en este caso es en R3, en 3 dimensiones, va a tener una elevación, pues corresponde precisamente a alfa. Esta es una función paramétrica que yo estoy definiendo. Ustedes tienen que buscar una función paramétrica en x, y y z y hacer el mismo procedimiento. Ya sea con un parámetro t numérico o con un parámetro alfa, que sería en este caso un ángulo. Entonces voy a cerrar aquí mi ventana. Entonces automáticamente la coordenada A se debe de ajustar a ese parámetro que yo estoy moviendo. Le doy un clic aquí en la vista gráfica. Voy a tener que... Voy a cerrar aquí. Voy a tener que alejar un poco la gráfica. Ok, aquí ya la alejé un tanto la gráfica. De hecho puedo empezar a rotar en 3 dimensiones para que ustedes vean dónde está ubicado.
Ok, lo que voy a hacer a continuación es empezar a animar este ángulo alfa. Así es que le doy un clic derecho y le doy aquí en animación. Lo que va a pasar es que como yo le di un intervalo de valores de 0 a 720 grados, pues se va a empezar a mover ese parámetro alfa y automáticamente las ecuaciones polares que aquí yo tengo, pues, las ecuaciones paramétricas que aquí yo tengo para x, y, z, se van a empezar a modificar de acuerdo a ese valor. Entonces le doy clic aquí en animación. Como ven, esa coordenada empieza a moverse. Yo puedo de hecho ver aquí el camino en 3 dimensiones cómo va. De pronto se pierde la coordenada, ya no tengo el zoom tan correcto para poder verla, pero ahí vuelvo a ver otra vez la coordenada. Voy a detener entonces aquí la animación. Quiero ver qué trayectoria está siguiendo este punto que está aquí, el punto A. Para eso acá abajo, en la parte de entrada, voy a escribir lugar geométrico. Aquí de hecho tengo el lugar geométrico. Le voy a dar doble clic a este que dice lugar geométrico, dado un punto que trazará el lugar. Este es el punto que trazará el lugar y un deslizador. Este es el deslizador que ayudará a esa coordenada a trazar ese lugar. Entonces le doy doble clic o un clic. Punto que trazará el lugar. De hecho voy a borrar. Me dice que ahí escriba el punto que va a trazar el lugar. Y ahí voy a escribir A mayúscula, porque mi punto precisamente se llama A mayúscula. En deslizador tengo que escribir el ángulo alfa. Entonces voy a borrar y voy a escribir el ángulo alfa. Aquí está en la parte de la orilla. De entrada tengo una serie de símbolos, de valores, de letras griegas. Y aquí está precisamente alfa. Aquí voy a ingresar alfa. Entonces ya le doy un enter. Y me doy cuenta que ese es el lugar geométrico que va a empezar a trazar. No tengo mucha idea por qué no lo hace completo, pero más o menos me da una perspectiva de cuál es la posición o el lugar por donde está pasando esa coordenada. Nuevamente vuelvo a animar mi coordenada, me voy a animación de alfa y empiezo a ver que por ahí, precisamente por ese lugar, es por donde pasa. Para terminar de ver completamente la zona por donde está viajando A, voy a hacer algo. Voy a decirle que me active el rastro, es decir, por donde va pasando la coordenada A, le voy a pedir a GeoGebra que me vaya dejando como una sombra de ese lugar. Para eso aquí en la coordenada A le doy un clic izquierdo y activo donde dice rastro. Entonces ahí ahora me va dibujando un contorno. Este es mi eje de las X positivo, mi eje de las Y positivo y mi eje de las Z. Ahora puedo ver con mayor claridad cuál es la zona que está completamente siguiendo esa coordenada A. Ahí tengo ya completamente dibujada cuál es esa zona. De hecho me doy cuenta que es como un resorte, es un resorte en forma elíptica. De hecho, si recuerdan las coordenadas que le di en X era 7 por coseno de alfa, en Y era 2 por coseno de alfa, pues precisamente es una elipse que mide el eje mayor con 7 y el eje menor con 2. La última coordenada que le di de alfa va midiendo precisamente el paso, que será la altura entre cresta y cresta del resorte. Entonces aquí ya tengo yo pues mi figura completamente generada. Esta es una métrica en R3. Entonces ya la tengo completamente animada. Ustedes tomen la mejor perspectiva de la figura. Y al tomar la mejor perspectiva voy a detener mi animación. Nos damos a archivo. Nos damos a exportar. Nos damos a vista gráfica. Nos damos aquí a no movemos nada. Le damos guardar. Y la van a guardar donde ustedes guste sin ningún problema. Aquí le dan un nombre y automáticamente le ponen guardar y se crea una imagen con esta ventana gráfica. Ok, bueno, esta sería la parte correspondiente al inciso A. Trazamos una función paramétrica en R3 por medio de un punto, un deslizador y el lugar geométrico de ambos. El inciso B es un punto completamente analítico. Dice que de la curva graficada anteriormente vamos a encontrar precisamente su longitud. Entonces esto sería con cálculos y por medio del cálculo integral vamos a encontrar de forma paramétrica
cuál es la longitud de la curva que nosotros acabamos de trazar en el intervalo, en este caso sería de alfa, en el intervalo de alfa indicado. Si fuera un valor, por ejemplo, numérico t, sería en el valor de t del intervalo que está creando el deslizador. Recuerden que si aquí me voy a propiedades, aquí me dice cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. En este caso mi integral sería de 0 a 720 grados. En el caso de hacerlo en radianes sería de 0 a 4pi. 4pi es equivalente a 720 grados. Entonces yo lo haría de 0 a 4pi y pues prácticamente mi función que tendría que integrar es la que está definida aquí para la coordenada A. En X es 7 por coseno de alfa, en Y es 2 por seno de alfa y en Z es directamente alfa. Entonces ahí correspondería al punto B. Calcular la longitud de curva de la gráfica realizada.